Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy venimos con el unboxing y review de la nueva tablet ultra resistente de la marca AGM. Y antes de hacer el unboxing de esta tablet, pues vamos a ver un poco las características. En primer lugar, pues hablamos de una tablet de la marca AGM Mobile, una marca que conocemos bien en el canal, pues hemos analizado algún teléfono móvil ultra resistente de la marca. Dejaré por ahí el enlace, el AGM H6, y también hace poco pues revisamos la tablet AGM Pad P2, una tablet que también os recomiendo ver la review, con unas características magníficas y que uso con bastante frecuencia. En este caso pues venimos con una tablet con características muy similares a la P2. De hecho vemos que el nombre es prácticamente el mismo. En este caso es la Pad P2W o Pad P2 activa, y con unas características muy similares. Hablamos de que viene con Android 14, pues la última versión del sistema operativo. Tiene cámara frontal de 8 megas y cámara principal de 50 megas. Tiene Dual Nano SIM, o sea que podemos meterle hasta 2 tarjetas SIM para tener conectividad 4G, no es 5G, 4G. Pantalla de 10,95 pulgadas, o sea, de 11 pulgadas, a 1920 píxeles de ancho, con 90 Hz de frecuencia, entrada de auriculares, conexión USB tipo C, pesa 565 gramos, o sea que lo que es la media ¿no? de tablets de este tamaño, y vemos pues todas sus conectividades. Con lo cual vemos además ¿no? que tiene 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Como vemos que es una tablet que se sitúa en un tramo de gama pues más bien alto que bajo, ¿no? Y si tiene las mismas características funcionales, que aparentemente lo son, que la P2 que ya probamos, pues nos va a resultar bastante interesante. Y además sumándole pues las características que tiene de máxima resistencia. Una tablet pues para llevar al trabajo, si tienes un trabajo activo, o para sacar de aventura. Así que vistas las características, vamos a hacer el unboxing. Y comenzamos con el unboxing de la tablet de AGM, la AGM Pad P2 Active. Y aquí lo tenemos. Vemos que es bastante voluminosa. Por fin lo tenemos. Pues aquí tenemos la tablet que observamos cómo viene con una funda protectora ultra resistente que le dará un nivel de protección de hasta grado militar. Y vemos cómo pues la funda trae este dispositivo pues para poderla pues fijar en la mesa, ¿no? Y trabajar con ella, ya sea táctil o con un teclado. Vemos cómo con la funda pues queda totalmente protegida. Aquí tendríamos las entradas USB y de auriculares. Vemos que llevan doble protección. Tanto la una como la otra llevan la protección propiamente de la tablet, más la de la funda ultra resistente. Lleva también para guardar lápiz, que no lo trae incorporado, pero si tuvieras lápiz. En definitiva, muy bien protegida. Ahora pues quitaremos la funda para ver la tablet en sí. Pero bueno, continuamos con el unboxing. Y tenemos, pues como vemos, un cargador. Pues estos vienen con cargador, no como otras marcas más caras que lo han eliminado. Cable de carga tipo USB tipo C.
Y trae, muy curioso, pues una cinta, una banda de transporte, ¿no? Pues para llevarla en plan bandolera, ¿no? Pues cuando salgamos a ir de aventura o a un trabajo de estos activos, pues tipo una obra o cosas de ingeniería o construcción, pues perfecto para llevar la tablet cómodamente colgada y poder usarla pues cuando lo necesitemos. Trae también tapones de goma de repuesto, de protección y unas pegatinas, algo típico en AGM. Si veis otras reviews que hemos hecho de esta marca, pues siempre suele traer las pegatinas y el manual de instrucciones, que entre otros idiomas pues viene en español. Bien, he desmontado la carcasa ultra resistente, viene bien fijo, cuesta un poquito, pero bueno, al final son 3 piezas, la carcasa naranja que engancha a la tablet, pues como la mayoría de carcasas que conocemos, y luego posteriormente se encaja por abajo de la naranja la de goma negra y finalmente con este marco pues se engancha todo el conjunto. O sea, una vez que lo haces una vez es muy sencillo. Resulta imprescindible el desmontarla si quieres usar la característica del 4G, ¿no? Pues con la funda es imposible acceder a la cassette de inserción de la tarjeta SIM. Así que bueno, aprovechando que ya hemos sacado la tablet, pues vamos a ver, pues tiene aquí arriba el control del volumen, vemos micrófonos y vemos en este lateral pues la cassette de la tarjeta SIM, que por cierto me ha venido la tablet sin herramienta, he tenido que utilizar otra herramienta de tarjeta SIM que ya tenía, ahora os comentaré cómo se abre. Altavoz, tiene 2 altavoces en cada lado, lo que ya habíamos visto, pues aquí tenemos todo muy bien protegido. Pues la conexión de carga a USB tipo C, perdón, era la entrada de auriculares y aquí tenemos el USB tipo C, auriculares y USB tipo C y eso es todo. Las cámaras que sobresalen bastante y bueno, pantalla. Así que bueno, os comento, si compráis la tableta para usarla con tarjeta SIM, que una tablet ultra resistente que es para sacar a la calle, pues creo que es bastante conveniente, pues a diferencia de otras tablets, en lugar de extraerse pinchando, el cassette de la SIM se extrae haciendo palanquita en una pestaña que trae aquí. A ver si lo hago ahora. ¿Ves? Hacemos palanquita y lo sacamos. Y vemos que nos vale tanto para introducir 2 tarjetas SIM como para meterle memoria adicional. En este caso, como tiene 256 GB, pues bueno, tampoco creo que sea muy necesario. Y bueno, una vez hecho el unboxing, pues vamos a probarla un poquito, ¿no? Y bien, ya he arrancado la tableta, venía con bastante batería, con lo cual no he necesitado cargarla. Y bueno, pues sistema Android 14. Vemos que funciona muy bien, muy ágil. Vemos cómo se nota los 90 Hz de la pantalla, cómo el movimiento es muy fluido. Si vemos las características, pues vemos que corresponden a lo que nos anunciaba la caja, ¿no? Es el modelo, el AGM Pad P2 activo. Tiene 256 GB de almacenamiento interno. Tiene una CPU octa-core a 2,2 GHz, que es una Helio G99, creo recordar que es. La cámara con 50 megas la principal y 8 megas la de selfies, 8 gigas
de memoria que se pueden ampliar cogiendo del disco duro hasta otros 8 gigas, con lo cual hablaríamos de hasta 16 gigas de memoria, es una barbaridad, y capacidad de batería de 8000 miliamperios, que nos darán tranquilamente para trabajar intensivamente 2 jornadas de trabajo. Y resolución de pantalla Full HD, 1920 por 1200, con un formato de relación de aspecto bastante bueno, como vemos. No es de estas tablets que se veían hace poco demasiado alargadas, ¿no? Pues tiene más o menos la proporción de un folio o un DIN A4. La versión de Android, la 14, como hemos visto, con lo cual pues vemos que por lo que se refiere a características, pues es una tablet muy top. Para un precio que hablamos que estará en torno a los 300, 350 euros en su lanzamiento y que, bueno, ya trataremos de conseguir algún cupón para que pueda salirte un poco más económica si estás interesado en esta tablet súper resistente. Vemos cómo funciona de manera totalmente fluida. Gracias, pues eso, tiene una gran potencia gráfica, tiene 90 Hz de actualización, tiene mucha memoria, es una tablet muy actual y vemos pues, que el funcionamiento es perfecto. Es rápido, es eléctrico, se ve muy bien, muy buena resolución, muy buena luminosidad. La verdad es que es fantástica. Aparte de para trabajar, pues se trata de una tableta ideal para el consumo multimedia. De hecho, pues viene con certificación With the Wine L1, con lo cual pues podemos disfrutar de Netflix a tope de calidad, bueno, a tope de la calidad que nos permite la tableta. Bueno, seguís viendo cómo la suavidad con la que se mueve todo es fantástica, ¿no? No tiene nada que envidiar a un iPad, por ejemplo. Maravilloso. Igualmente, pues si vemos en YouTube, pues tiene magnífica calidad de reproducción de vídeo y un sonido fantástico. Pues por ejemplo, vamos a entrar en nuestro canal y vamos a ver algún vídeo. Pues por ejemplo, vamos a ver la revisión que hicimos de la AGM Pad P2. Y vemos cómo la calidad de sonido es perfecta. Voy a subir un poquito el volumen para que se aprecie más. Y como siempre, pues antes de hacer un unboxing, vamos a comentar las características, las principales características de este AGM, aprobarla y lo vamos bien. No hay problemas de derechos de autor. Y qué sé yo, pues cualquier vídeo. Así que bueno, vemos que perfecta para temas multimedia. Se trata de una tablet que es muy interesante para trabajar, pues como os he comentado, trabajos de construcción, trabajos en el campo, ¿no? Gracias a su resistencia, su ultra resistencia, pero también es perfecta para disfrutar de la multimedia, por su buena calidad de pantalla, su buena calidad de sonido con altavoces estéreo, y aparte, pues eso, para Netflix y similares, pues con el Wide Wine L1, pues podrás disfrutar de todas las aplicaciones oficiales con sus actualizaciones y además visualizarlo a tope de calidad, lo cual está genial. Y también, pues se trata de un tablet perfecto para jugar. Como vemos, he quitado, voy a bajar un poco el sonido, ¿no? Para evitar aquí lo de los derechos de autor, como siempre. Y bueno, pues vemos que funciona bastante bien. Aunque bueno, soy un poco malo, no se me da muy bien, pero vemos cómo entre que tiene, pues lo que digo, buena tarjeta gráfica, buena pantalla y buena CPU, pues da gusto jugar con esta tablet. No solo vale para trabajar y multimedia, sino que también nos vale para jugar. Y bueno, pues voy también a hacer unas fotos, voy a probar a hacer fotos, vídeos, pues para ver qué tal está la cámara. Los que seguís el canal sabéis que habitualmente cuando
hago reviews de tablets, pues suelo pasar bastante de la cámara, pues no me parecen el elemento más adecuado para tomar fotografías o vídeos, ¿no? Muy grande y muy pesado de llevar, ¿no? Pero teniendo en cuenta que estamos con una tablet ultra resistente y que es susceptible de usarse para trabajar, pues creo que es importante pues, verificar la capacidad de sus fotografías y vídeos pues, para los entornos en los que puede ser utilizado, como pueda ser temas de agricultura, de construcciones, de ingeniería, etcétera. Así que bueno, probaré las cámaras y pondré a continuación pues, lo que son fotografías y vídeos a ver qué tal es el resultado. Y antes de probar la cámara, pues vemos la interfaz de la cámara, como tiene el modo Pro, en el cual podemos configurar todos los parámetros. Tiene modo nocturno, modo vídeo, modo foto, modo retrato. El modo 50M, pues para hacer las fotografías a tope de resolución. Y luego en otras opciones, pues tenemos cámara lenta, panorámica, belleza de cara, ¿no? Pues para mejorar la belleza de las caras, para incluir marca de agua, time-lapse y para códigos QR, para leer códigos QR, con lo cual vemos cómo tiene un software de cámara bastante completo y igualmente pues dispone de modo belleza y de filtros distintos, con lo cual pues vemos una cámara en principio bastante completa. También se puede activar y desactivar el HDR, etcétera. Así que bueno, vista la interfaz, pues nos queda hacer unas fotos y unos vídeos y ver qué tal quedan. Y ya, por último, pues llega el momento de las conclusiones. ¿Merece la pena esta tablet, esta AGM Pad P2 Activa? Pues yo creo que obviamente, tras la prueba que hemos hecho, es una tablet que funciona muy bien, que es muy potente, que tiene muy buena GPU con la Helio G99, que viene con 8 GB de RAM ampliables a 16, 256 GB de disco duro, una pantalla magnífica con 90 Hz de refresco, resistente, ultra resistente, aunque podemos quitarle la funda y convertirlo en una tableta normal, digamos, para estar en casa y quitarle grosor. Si le quitamos la funda, pues se queda una tablet bastante liviana de tan solo 8 milímetros de grosor. Vemos pues eso, un funcionamiento muy fluido, apenas trae bloatware, o sea, no trae nada de basura instalado, más que las aplicaciones indispensables para el sistema operativo. El sistema de cámaras pues funciona bien, ¿no? No es un Pixel, ¿no? No es la cámara de un Pixel o de un iPhone, pero funciona perfectamente, nos da una funcionalidad más que digna. Y es muy fluido la navegación, pues, en definitiva, pues que es una tablet bastante interesante, ¿no? Así que, pues nada, sí que bueno,
En esta ocasión, pues consideramos que la AGM Pad P2 Activa es una tablet que merece mucho la pena comprar. Totalmente recomendable. Y más, además, conociendo como conocemos la marca, que ya hemos probado bastantes productos y son siempre magníficos, con una relación calidad-precio estupenda. Así que bueno, si estás interesado, te dejaremos ahí en la descripción del vídeo un enlace a la review completa y con precio y con cupones de descuento en nuestra página web en chollistas.com. Te dejaremos también enlace de compra, te dejaremos cupón de descuento si es que lo conseguimos y tal. Y eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal y nos vemos pronto. Venga, hasta la siguiente review.